Perdón, estaba esperando que dieran ya el espacio. Bueno, iniciamos, por favor. Estamos en la mesa A1 de este congreso de CEMEFI. Es una maravilla tenerlos aquí. Como saben ustedes, tenemos 15 minutos para nuestra presentación. Los que van a tener toda la posibilidad de ser co-host ya nos habilitaron para que se lleve a cabo sin problema y de manera fluida. Tienen ustedes 15 minutos y vamos a considerar también unos minutos posteriormente para una sesión de preguntas y respuestas. A los 5 minutos, como les comentaba, vamos a tener un primer llamado y faltando un minuto para los 15 vamos a tener el segundo. Iniciamos, por favor, con el maestro Santiago Sordo. Por favor, maestro. Gracias. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, pues de lo que les vamos a platicar hoy, bueno, nuestra ponencia se llama La sostenibilidad de la sociedad civil en México, una mirada desde las OSC. Los que la realizamos somos Jacqueline Bucher y Santiago Sordo, y somos del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil. Somos una organización de la sociedad civil dedicada al estudio del sector. Y bueno, déjenme ver aquí. El gran contexto, digamos, que de esta ponencia es un proyecto que nosotros estamos llevando a cabo para USAID en México, que es el Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Para los que no han tenido la oportunidad de cruzarse con el estudio en alguna parte, que espero que sean pocos, el índice es una evaluación integral de la capacidad que tiene un sector de la sociedad civil de algún país para ser un aliado en la implementación de programas y soluciones de desarrollo y ser un agente que contribuya a asegurar que, pues, que estos programas tengan éxito y resultados duraderos, ¿no? El proyecto se lleva a cabo alrededor del mundo desde hace como 30 años y desde hace solamente 2 se empezó a realizar aquí en México y nosotros somos el socio implementador. Entonces, el índice de alguna manera es un esfuerzo porque a través de un numerito, con todos los problemas que eso acarrea, podamos saber más o menos cómo se encuentra la sociedad civil de un país. Entonces, para llegar a ese numerito, por supuesto que lo ideal sería poder hacer mediciones directas sobre ciertos aspectos de la sociedad civil de algún país. Por ejemplo, pues no sé de cuántos recursos disponen o qué número tienen, pero la mayoría de las cosas que van dentro del índice para llegar a ese número son cosas un poquito más intangibles. No por ello no por ello se llega a ese numerito sin evidencia o sin algún referente en la realidad, ¿no? Pero la metodología lo que hace es reúne a un grupo de expertos, a un panel de expertos, en este caso son 12, que tratamos de que sea lo más diverso posible en cuanto al expertise de cada uno de los expertos, la representación geográfica que tienen los expertos, pues que sean más o menos la mitad hombres y mujeres, que tengan algunas organizaciones un contacto mucho más cercano con lo que se hace de base, por decirlo así. Algunas otras son más de gabinete, por llamarlo de otra manera, ¿no? Entonces, con este panel se busca calificar estas 7 dimensiones que tenemos acá, que son pues, las que nos preocupan para llegar a esa gran calificación global, ¿no? No se las voy a enumerar ahorita porque se las voy a platicar un poquito cada una de ellas, ¿no? La cuestión es, lo que les vamos a presentar hoy no es creo que aquí, a ver, déjenme salir un segundo. No sé si hay algo aquí en desorden. No, bueno, espérenme. Bueno, eh, la encuesta, digamos, es un instrumento adicional a este panel que tiene la intención de aportarle elementos a los expertos para que otras voces puedan ser incluidas en la deliberación que tienen cada uno consigo mismos, por decirlo así, porque digamos que los expertos se llevan la tarea de calificar cómo está nuestra sociedad civil en cada una de estas dimensiones, y cada una de estas dimensiones está compuesta por un grupo de indicadores.
pero también después vamos nosotros en la reunión del panel a deliberar. Pero en este proceso de deliberación, tanto interna como con los otros miembros del panel, pues se busca que tengan un poco más de tacto de lo que pasa en lo que ellos no pueden tener contacto inmediato. Entonces, esa es la intención de la encuesta, ¿no? La encuesta se lleva a cabo en algunos países que están implementando el proyecto y en el caso de México decidimos que lo mejor que podíamos hacer era consultarle a las organizaciones que están en el registro federal, aplicar el cuestionario entre las organizaciones que están en el registro federal para que tuviéramos, aunque ahorita les voy a platicar los asegúnes de la muestra, un poco de representatividad de lo que sienten las organizaciones de la sociedad civil, que ha pasado de un año a otro en todas estas dimensiones, ¿no? Por supuesto que estas solo son organizaciones de la sociedad civil constituidas legalmente y solo son las que están en el registro federal y solo llevamos, ahorita van a ver a cabo la encuesta entre las que son activas, etcétera, pero creemos que es un universo considerablemente representativo del sentir, por decirlo de esa manera, porque es una encuesta de opinión, del sentir de las organizaciones de la sociedad civil para que los expertos lo tomaran en cuenta en su deliberación. Entonces, lo que yo les voy a presentar no son los resultados del índice de USAID, sino son los resultados de la encuesta, que creímos que era muy interesante que lo platicáramos con ustedes y con todo el público interesado, para que supieran ustedes específicamente de las organizaciones que están en el registro federal, pues lo que opinan de lo que pasó de un año para el otro, en este caso de 2019 a 2020. Permítame un segundito porque están haciendo un poco de ruido acá. Permítanme. Mil disculpas. Bueno, No, no te preocupes. gracias. Entonces, bueno, ahora sí les platico de la encuesta, ¿no? Como les contaba, el objetivo es nutrir este panel de expertos, ¿no? Y la estructura, pues, está basada en lo que es el índice, ¿no? Que es una pregunta global por dimensión. Cada una de estas 7 dimensiones tiene, como ven aquí en la parte derecha, siempre se abría el cuestionario que implementamos en línea, por supuesto. ¿Cómo cambió la dimensión en concreto en 2020 con respecto a 2019, ¿no? Y luego, dentro de esa dimensión, nos íbamos a una pregunta por cada indicador. Estos números que les pongo aquí son los globales, ¿no? Entonces, hay algunas dimensiones que tienen 6 indicadores, otras 5, otros 4, etcétera, ¿no? Y después, pues, algunos demográficos, ¿no? Esto hizo que al final tuviéramos, déjenme, a ver, mover un poquito estas cositas de acá que ustedes no ven, pero que me están estorbando. Ok. Y bueno, al final fueron 56 preguntas. Aquí mi teclado me hace malas pasadas porque ya está fallando y a veces van a encontrar por ahí typos perdón, que este no lo encontré, ¿no? Pero tiene aquí una doble S y ahí va a haber otros por ahí. Bueno, el 77% de las encuestas que recibimos estaban completas y creo que logramos para un cuestionario, esta es como la parte técnica de la encuesta, ¿no? Para un cuestionario de 56 preguntas, pues que se respondía en 13 minutos, creemos que hicimos un buen trabajo, ¿no? Y la estructura de cada una de las preguntas tenía una escala de este tipo Likert con 5 opciones en las cuales se pedía al el que respondía que evaluara si esa dimensión había mejorado o empeorado, ¿no? Con dos como categorías de empeoramiento y 2 de mejoría y una en la que pues no había ningún cambio y era neutral, ¿no? Y bueno, la muestra lo que hicimos fue agarrar de esta de la derecha, que seguramente muchos de ustedes han visto, del directorio de organizaciones, que obviamente el directorio es una cosa viva que si ustedes se meten pueden, no el directorio, sino el buscador de OSCs, pues en diferentes momentos les dará diferentes resultados. Pero el Indesol hasta hace poco no han publicado el último de marzo, pero publica estos directorios, ¿no? Entonces nosotros agarramos el último directorio de 2020, que es el de 31 de diciembre, y de las 26,000 organizaciones que aparecen ahí como activas, pues obtuvimos 359 respuestas, ¿no? O sea, para que vean que la tasa de rechazo, brutal, ¿no? 98.6%. Pero por la gran cantidad de organizaciones incluidas ahí, pues logramos entonces tener por lo menos esas 359 respuestas, que aquí vienen los asegúnes de la muestra, que para empezar, al no ser una muestra aleatoria, pues no es representativo de lo que pasa en ese grupo de organizaciones, ¿no? Y además hay varios sesgos de selección, ¿no? ¿Quién contesta? Pues quien seguramente tiene unas ganas más fuertes de expresar su opinión y también quien tiene acceso a Internet o quien tiene... Hay muchos sesgos de selección aquí, ¿no? Todo esto es para decir que, pues bueno,
al final los resultados no son representativos del sector ni de estas organizaciones del Registro Federal, pero definitivamente sí son orientativos de las organizaciones que respondieron esto, ¿no? Entonces, fueron tomadas como una voz en el proceso de deliberación para el índice. Y bueno, nada más rapidísimo les platico cómo les vamos a presentar los resultados. Como les contaba, se emplea una escala de -2 a 2, en el cual, bueno, a la gente que contestó no le presentamos los numeritos, pero sí empeoró significativamente, ligeramente, no hubo cambios, mejoró ligeramente o mejoró significativamente, ¿no? Nosotros mapeamos eso a una escala de -2 a 2 para poder procesar la información de manera más fácil. Y en realidad lo que les voy a presentar yo en todo lo que viene, además de presentar los porcentajes de cada una de las respuestas, yo quiero que se fijen en el promedio ponderado de cada una de las respuestas, ¿no? De cada una de las preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy presentando la del entorno legal, que está construida a partir de 6 indicadores. Cada indicador, entonces, tiene un número X de respuestas en cada una de estas categorías, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una categoría muy negativa, por ejemplo esta, pues lo que esperaríamos es que en la opción empeoró significativamente y en la opción Perdón, Santiago, te quedan 5 minutos. ok, en la opción empeoró significativamente y empeoró ligeramente, tengamos los resultados más negativos, ¿no? Entonces, para que ustedes se fijen nada más en el promedio ponderado que les voy a enseñar. Y bueno, van los resultados. Los resultados globales, pues creo que todos esperábamos que fueran muy negativos y así fueron. Y no les voy a hacer ahorita ya la distinción de cuál es la diferencia entre estos numeritos, pero como verán, se parecen mucho y todos son muy negativos, muy cercanos al -1, ¿no? Entonces, la mayoría de los que respondieron piensan que en el sector en general, en todas estas dimensiones, hubo un deterioro, ¿cómo llamamos? Un deterioro ligero, ¿no? Entonces, y aquí pueden ver ustedes también, no les voy a hacer ahorita ya la distinción entre estas dos columnas, pero se parecen mucho, ¿no? Entonces, todas las dimensiones obtuvieron un deterioro bastante cercano al 1, por ejemplo. Salvaron aquí un poquito ese deterioro ligero, estas de infraestructura sectorial de la imagen pública. Y las dos dimensiones, las dos indicadores más extremos fue el máximo, como verán, de un posible 2, lo máximo que logramos de positivo fue 0.35, entonces, y fue en progreso tecnológico. Todo eso relacionado a que pues ahora todo el mundo usamos el Zoom, ¿no? Y obviamente uno de los más pesados, el peor de todos fue recursos nacionales, que como todos sabemos, pues el sector está un poquito en crisis en cuanto a la disponibilidad de recursos, ¿no? Y bueno, rápidamente, porque ya me pasé de tiempo un poco en lo que quería platicarles, en cuanto al entorno legal, les voy a contar los extremos, ¿no? En el entorno legal, en el acceso a recursos, en la parte legal de acceso a recursos, sobre todo por los cambios que hubo para las donatarias, pues es la dimensión más negativa de todas, ¿no? De esta dimensión. Y la capacidad legal local fue la que mejor salió aquí. Esto no significa que la capacidad legal, si se fijan acá, no sé si ven mi cursor, pero dice -0.38, ¿no? Sigue siendo negativa, pero es la menos negativa de todas las de esta batería, digamos, ¿no? Entonces, al final, la capacidad legal local se refiere a los expertos que pueden dar servicio al sector y pues aunque estamos mal, es lo menos peor por, ahora sí, de toda esta dimensión. Después, en la capacidad organizacional, tenemos que el progreso tecnológico, como les mencionaba, fue la mejor. Aquí van a encontrar unos asteriscos en lo que les voy a decir y esta codificación de color de rojo y verde son los extremos de los indicadores de cada dimensión. Y los que tienen asteriscos son los que sí son positivos, porque, por ejemplo, como en esta anterior de acá, es positiva, pero, perdón, es la menos peor, pero no es positiva, ¿no? Y esta de acá sí es positiva, ¿no? Entonces, los recursos humanos, esta está mal señalada, perdón. Aquí debe haber sido la relación con beneficiarios y todo esto tiene que ver con que pues, la gente no pudo salir a campo y pues al final la relación con beneficiarios se vio bastante afectada por todo lo de la pandemia, ¿no? Y el progreso tecnológico fue la que salvó aquí. En cuanto a la viabilidad financiera, lo más golpeado fue los recursos nacionales, ¿no? Pues otra vez, eso es lo que mencionamos ya al principio. Y lo que salvó un poquito la dimensión fue la administración financiera, que a pesar de que no, como ven acá es -0.30, a pesar de que no está bien, pues es lo que está menos peor. O sea, perdón que use esta expresión, pero creo que sí lo explica un poquito, ¿no? Es la menos peor. En cuanto a la promoción y defensa, que es la manera en la que estamos tratando de decir advocacy, la gobernanza, que es la participación del sector en los procesos de toma de decisiones públicos, pues fue la que peor salió. E incidencia en políticas públicas es la que sale un poquito mejor liberada. Pero si se fijan aquí,
todas salen bien negativas, ¿no? Porque como sabemos también se cerraron mucho los espacios de las organizaciones para participar en esos procesos de incidencia, ¿no? Y bueno, recuerden que todo esto son las opiniones, ¿no? Las opiniones de las organizaciones. En cuanto a la previsión de servicios, el abanico de bienes y servicios es la que sale aquí un poco mejor liberada, pero como ven acá, pues es, el número engaña a veces, ¿no? Esto significa que pues en el fondo sí hubo una cierta capacidad de reacción de parte de las organizaciones para, en medio de la pandemia, ofrecer mejores bienes y servicios o más adecuados. Y bueno, en cuanto a la parte negativa, sabemos que reconocimiento y apoyo del gobierno pues está por los suelos, ¿no? Entonces es una de las más negativas incluso de toda la encuesta, ¿no? La infraestructura sectorial, el trabajo en coaliciones y redes, aquí digamos que salvó un poquito todo, ¿no? Incluso sale un poco positiva. Y pues como todos sabemos, Santiago, perdón, te queda un minuto. gracias. Como todos sabemos, las organizaciones pues se apuraron a trabajar en conjunto y en coordinación para poder sacar adelante sus temas, ¿no? Y las alianzas intersectoriales sale muy, muy dañada en este caso porque pues las que eran con el gobierno, a pesar de que las con el sector privado subsistieron y se reforzaron, las que eran con el gobierno, pues las con el gobierno federal perdieron, ¿no? Y bueno, la imagen pública, la percepción del gobierno, todos sabemos que está muy mal también, el del gobierno federal, hay que acotar, y la autorregulación que habla de los esfuerzos propios de transparencia de las organizaciones, digamos que por iniciativa propia, pues Se cortó tu... ya, sí, ya regresé. Y nada más rápidamente, si me permiten robarles 2 minutos más, las conclusiones, que creo que es lo importante y esto lo podrán revisar después, ya el detalle, ¿no? Pero hay 2 factores principales que obviamente fueron la pandemia y la situación que se vive con el gobierno federal. Eh, la percepción de las organizaciones, sobre todo lo endógeno y lo que depende de ellas, se percibe un poco como una fortaleza a pesar de que hay retos, ¿no? Y lo exógeno es una amenaza, y en este caso fue pues esto de la pandemia y la percepción, la interacción con el gobierno federal. Entonces todo lo que Así tiene que es, ver con el Santiaguito. gobierno, todo lo que tiene que ver con el gobierno es percibido negativamente. Y las fortalezas fueron esta cooperación, por ahí alguien tiene Bueno, yo no sé cómo le van a hacer. Gracias. Por ahí, y las fortalezas son la cooperación dentro del mismo sector y el uso de la tecnología, y las debilidades, los recursos y la postura del gobierno federal. Y bueno, Correcto. un poco atropelladamente nada más los invito a conocer el índice que tiene estas 2 ediciones publicadas. Estamos trabajando en la 2020. Esto lo pueden hacer, por ejemplo, si se meten a esta página de acá, pueden ver lo que pasa alrededor del mundo Bueno, en este índice. Ya, termino en un segundo más. Y aquí está nuestra página para que ustedes puedan acceder al índice y consultar con nosotros en cualquier momento, cualquier asunto. Muchas gracias. Disculpen el robarme unos minutos. muchas gracias, maestro Santiago. Bueno, vamos a escuchar una segunda ponencia, por favor. Vamos a acumular las preguntas hacia el final. Vamos, maestra Fernanda Ibarra, por favor, si gusta compartirnos su pantalla y presentarse. Claro que sí, un segundo. Listo, ya vemos su pantalla correctamente. Perfecto, pues muchas Corre a gracias. partir. Gracias por brindarme este espacio para poder compartir mi investigación. Soy María Fernanda Ibarra y esta investigación fue mi tesis de la maestría en inclusión de personas con discapacidad. Y bueno, el objetivo de esta investigación es unirme al esfuerzo que se está haciendo alrededor del mundo para demostrar o agregar evidencia de que la inclusión de personas con discapacidad es una condición necesaria para el logro del desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hago? Primero hice un análisis de los principales documentos internacionales que hablan tanto de desarrollo como de inclusión, y después hice un simulador de un índice de capital humano de personas con discapacidad en 3 países que son Pakistán, México y Canadá, y más adelante profundizaré sobre esto. Entonces, primero que nada, para que podamos entender el simulador que hice, tenemos que entender la base, que es el índice de capital humano que publicó el Banco Mundial en el 2018. Este índice lo que hace es calcula qué tan productivos van a ser los niños que nacieron en el 2018
cuando cumplan 18 años. Y tiene 3 componentes, uno es salud, otro educación y otro supervivencia, y el resultado de este cálculo oscila entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, un niño que nace en un país que le va a brindar oportunidades de salud total y que desarrolle todo su potencial educativo, tendría un índice de capital humano de 1. Lo que dice el Banco Mundial es que también el índice de capital humano tiene una relación 1 a 1 con el Producto Interno Bruto del país. Entonces, supongamos que si un niño nace en un país en donde puede desarrollar el 50% de su capital humano, o sea, el índice del país es 0.5, entonces, si el país invirtiera en darle salud y educación total a sus niños, su Producto Interno Bruto podría aumentar un 50%. Entonces, esto es lo que dice el índice de capital humano. Ahora, ¿por qué hacer un índice de capital humano para personas con discapacidad? Porque los resultados de este índice no reflejan la realidad de las personas con discapacidad. Esto porque los datos generales de los países muchas veces no toman en cuenta a las personas con discapacidad, hay mucha invisibilización en datos y además es tan complicada la definición de discapacidad que hace aún más difícil la recopilación de datos y hacer los datos comparables internacionalmente. Y por otro lado, dentro del componente de educación, tienen el indicador de pruebas de los resultados de pruebas estandarizadas, por ejemplo, PISA. Y estas pruebas tienen tal cual como criterio de exclusión la discapacidad. Entonces, si un niño con discapacidad va a una escuela regular, simplemente no toma estas pruebas. Entonces, con esto queda claro que el índice de capital humano no representa a las personas con discapacidad. Rapidísimo les voy a contar del método. Es documental porque se toman datos que ya existían, exploratorio secuencial porque hay una prueba cualitativa y una prueba cuantitativa. Primero se hizo la cualitativa, después la cuantitativa. El muestreo lo dividí en 2, obviamente. La muestra cualitativa toma en cuenta a documentos internacionales, que son la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Índice de Capital Humano del 2018, que les platicaba hace un momento, el Plan de Acción de la OMS sobre Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y la muestra cuantitativa está compuesta por una muestra global, una muestra de Pakistán, México y Canadá. Porque estos 3 países, México por ser el país de interés, además de que forma parte del quintil medio de los resultados del índice de capital humano, Canadá por ser del grupo de países con el quintil más alto de índice de capital humano, Canadá es del país del que se encontraron más datos, y lo mismo con Pakistán. Pertenece al quintil más bajo y fue el país del que se encontraron más datos. Ahora les voy a platicar los resultados. Primero les voy a platicar los resultados cualitativos y después nos vamos a ir a los cuantitativos. Los resultados cualitativos los muestro a manera de gráfica. Entonces, esta es la manera en la que se unen los documentos internacionales comparados. En el centro podemos ver que están los 3 componentes del índice de capital humano, salud, educación y supervivencia, y alrededor vemos los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿cómo podemos leer este diagrama? Aquí podemos ver un ejemplo del objetivo de desarrollo sostenible 2. En la parte de abajo del objetivo podemos ver con cuáles de los componentes del índice se relaciona este objetivo. En este caso es salud y supervivencia. En la parte superior podemos ver los artículos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad con los que se relaciona este objetivo de desarrollo sostenible. Y en la parte izquierda podemos ver el plan de acción de la OMS. Estos son 1, 2 y 3, representan los 3 objetivos del plan. Y en este caso, el objetivo 1, que está marcado con una textura de fondo, es el que se relaciona con el ODS. Y esta línea alrededor de los 3 objetivos del plan de acción representa la visión. Entonces, también el objetivo se relaciona con la visión. Entonces, si regreso al diagrama principal, aquí podemos ver que, por ejemplo, el ODS 10 de reducción de las desigualdades
Está relacionado con los 3 componentes del índice de capital humano, con los artículos 4, 5, 8, 16, etcétera, de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y con los 3 objetivos del Plan de Acción de la OMS y su visión. Otro objetivo que me gustaría recalcar es, por ejemplo, el 4, el de educación. Está relacionado obviamente con el componente de educación del índice de capital humano, con los objetivos 2 y 3 del Plan de Acción de la OMS y con los artículos 4, 6, 7, 9, 16, 24, 31 y 32 de la Convención. Entonces, lo que nos muestra esto es que el desarrollo y la inclusión, el desarrollo sostenible y la inclusión de personas con discapacidad están sumamente relacionados. Ahora, los resultados cuantitativos. Primero voy a presentarles los resultados del índice de capital humano para personas con discapacidad, del simulador que calculé, y después del coeficiente de desigualdad que existe por país. Entonces, empezando por Pakistán, estos son los resultados de Pakistán. Podemos ver del lado izquierdo que el índice de capital humano calculado por el Banco Mundial es de 0.39 y el de las personas con discapacidad oscila entre 0.20 y 0.23. Es bajísimo. Ahora, estos son los indicadores para el índice de capital humano. La probabilidad de supervivencia de niños menores de 5 años es del 93% para la población en general y del 72% para la población con discapacidad. Los años esperados de educación en Pakistán son 8.8 años y para los niños con discapacidad oscilan entre el 3.9 y 7.6. Esto por la diferencia de datos que se encontraron. Los resultados de aprendizaje armonizados para la población en general son de 339 puntos y para los niños con discapacidad oscilan entre 260 y 266. Ahora abajo, los años de escolarización ajustada al aprendizaje son el resultado de dividir los años de escolarización entre los resultados en tests. O sea, de los años que están en la escuela, realmente cuánto tiempo están aprendiendo. Para la población en general de Pakistán son solamente 4.8 años y para la población con discapacidad oscila entre 1.6 y 3.2. La probabilidad de sobrevivir entre los 15 y 60 años, también encontramos una diferencia importante, es del 84% para la población en general y 61% para la población con discapacidad. Y porcentaje de niños sin retraso en el desarrollo, solamente el 10% de los niños con discapacidad no tienen retraso en el desarrollo en Pakistán y el 55% de la población en general. Ahora nos vamos a México. Y en México, el índice de capital humano de la población en general es de 0.61 y de la población con discapacidad es de 0.37. Está muy cercano al de la población en general de Pakistán. Este es de personas con discapacidad. ¿Qué podemos ver en los datos de México? Las mayores desigualdades las vemos en la educación. Años esperados de educación, población en general 12.6, población con discapacidad 6.9. Después, cuando comparamos los resultados de aprendizajes armonizados, también se ve una diferencia importante. 430 para la población en general y 346 para la población con discapacidad. Y los años de escolarización ajustada al aprendizaje, cuando ajustamos los años con lo que aprenden. Maestra Fernanda, perdón, le quedan 5 minutos. La diferencia es abismal, 8.6 años contra 3.8. Otra diferencia importante es la probabilidad de sobrevivir entre 15 y 60 años. Población en general, 89% de probabilidad y población con discapacidad, 66%. Ahora nos vamos a Canadá. El índice de capital humano de Canadá es de 0.80 y de las personas con discapacidad en Canadá es 0.60, muy parecido al de la población en general de México. En Canadá podemos ver que la probabilidad de supervivencia no muestra tanta diferencia. Los años esperados en educación son muy similares, pero cuando se ajustan a lo que están aprendiendo, baja, ¿no? De 11.7 a 10.4, la diferencia aumenta, comparándolo con los años simplemente. Y en Canadá no hay datos sobre retraso en el crecimiento, entonces incluso el Banco Mundial no toma en cuenta este indicador. Ahora aquí podemos ver la comparativa entre los 3 países.
¿Qué nos dicen estos datos? Si nosotros fuéramos a impulsar políticas públicas en los 3 países para personas con discapacidad, estos datos nos dicen que en México valdría la pena priorizar políticas relacionadas con educación. En Pakistán valdría la pena priorizar políticas relacionadas con supervivencia y en Canadá políticas relacionadas con salud. Ahora, el coeficiente de desigualdad lo calculé dividiendo el índice de capital humano de personas con discapacidad entre el índice de capital humano de la población en general. Entonces, obviamente el país que tiene un coeficiente de desigualdad menor es Canadá. Las personas con discapacidad llegan a el 75% de coeficiente, del índice de capital humano de lo que llega a la población en general. En México llegan al 60% y en Pakistán entre el 52 y el 59%. Y luego, suponiendo que Canadá fuera como el tope, ¿no? Que tienen políticas de inclusión muy buenas, que bueno, creo que siempre es mejorable, pero México y Pakistán podrían llegar al 75%. O sea, toda la población con discapacidad en estos 2 países podrían llegar mínimo al 75% del capital humano de lo que llega a su población en general. Entonces, lo que hice para calcular el aumento esperado en el PIB fue de la población que está en edad productiva de estos 2 países con discapacidad, si aumentaran al 75%, ¿cómo se vería esto reflejado en el Producto Interno Bruto? Y en Pakistán tendría un aumento del 3.9% y en México del punto, ¿lo ven por ahí? Es que me tapa la pantalla, creo que es 0.6. Más 0.6%. Sí, ok, muchas gracias. Y bueno, como conclusión, las mayores contribuciones de esta investigación es vincular el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad, abrir nuevas líneas de investigación, comprender la inclusión desde una perspectiva poco explorada, que es la del desarrollo y la parte económica, la integración de las ciencias económicas y sociales. Esta investigación refleja sobre la alarmante falta de datos sobre personas con discapacidad y la implicación que esta falta de datos tiene, y da evidencia económica al modelo social de la discapacidad, demostrando que no importa la condición o la condición de la persona, no es necesariamente lo que determina su capital humano, sino el contexto en el que se desenvuelve. Puede ser utilizada como un incentivo para invertir en la inclusión, una base para impulsar políticas públicas y como sustento para luchar por sociedades más incluyentes. Y las mayores limitaciones de esta investigación es obviamente la falta de datos. El simulador se hizo con muchos datos indirectos. Muchos son directos, pero muchos fueron indirectos, calculando varios datos que no eran necesariamente de personas con discapacidad. Y claro que esta investigación se terminó cuando estaba empezando el COVID y que nuestra realidad ha cambiado muchísimo en estos últimos meses y sería muy interesante hacer una investigación con la nueva realidad. Eso es todo y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, maestra Fernanda. Y bueno, para continuar en un tercer momento, vamos a escuchar, por favor, al doctor Luis Alonso. Bienvenido, doctor. ¿Puede usted compartir su pantalla y presentarse, por favor? Claro que sí, Sandra. Muy buenos días a todos. Gracias por el espacio. Denme un segundo porque creo que... Ahí estamos, ya. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este congreso. Soy el doctor Luis Alonso Martínez Ábalos. Soy doctor en Innovación y Responsabilidad Social. La presentación que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy es de los resultados de mi investigación doctoral y que pues me va a dar mucho gusto platicar con ustedes este tema tan relevante en México y en la región de América Latina.
mis datos de contacto se los voy a dar al final para quien guste contactarme. Represento a una firma de consultoría que estamos enfocados a dar asesorías a empresas, pero también a organizaciones de la sociedad civil. Y la relevancia de este tema para su servidor ha sido desde ya algún tiempo, desde hace más de 20 años que estoy involucrado en los movimientos de empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, en donde identifiqué una problemática muy importante que está sucediendo en México y en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 70% del voluntariado se realiza en la informalidad. ¿Y por qué quiero platicar con ustedes esto y resaltarlo? La gestión del voluntariado en México y en América Latina tiene un rezago de más de 20 años con referencia a países de la región de Norteamérica y Europa. Y esto es muy importante. Y es por esto que este estudio, el estudio más reciente de la Organización de las Naciones Unidas, presenta que el 70% se realiza en la informalidad. ¿Esto qué significa? Que el voluntariado que realizamos y en el marco de México y de la región se realiza fuera de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Esto qué significa? Que las organizaciones carecen de un potencial enorme del trabajo voluntario y también de la capacidad de generar procesos de gestión sostenibles. Y hablo de la sostenibilidad en su sentido más amplio. Y desde los ámbitos de la responsabilidad social es importante y relevante que el voluntariado se vea como una estrategia de sostenibilidad y no una acción espontánea o esporádica, que es desafortunadamente lo que más se realiza en nuestra región. Esta forma, el voluntariado debe de ser una modalidad de participación ciudadana activa que tiene y requiere una mayor atención metodológica, una aproximación científica y definitivamente cuantificar y medir el impacto no solo de las instituciones, sino al interior, cómo se permea dentro de la organización y además con los actores que articulan con ellas. Y me estoy refiriendo en el caso de las empresas, de los sectores de gobierno y de otros sectores académicos que también articulan con las organizaciones de la sociedad civil. De esta forma, la investigación que nosotros realizamos y nos dimos a la tarea de identificar esta transversalidad de cómo se origina esta problemática de que el voluntariado no está gestionándose en su sentido más amplio en nuestra región. Lo podemos identificar desde una perspectiva de responsabilidad social, desde una normatividad, es decir, las organizaciones y los órganos que articulan con las mismas carecen de una normatividad que incentive el trabajo voluntario desde una forma profesional y que mida el impacto. Desde los referentes teóricos de la responsabilidad social, los derechos humanos y la ética, el voluntariado desde sus modelos de gestión, la parte de la sociología, viéndolo desde el punto de vista como un fenómeno de articulación social, desde la teoría del capital social, la resiliencia y el desarrollo. Hoy en día estamos todos hablando desde la sostenibilidad y la responsabilidad social de los objetivos de desarrollo sostenible, pero es necesario analizar desde una perspectiva crítica el movimiento y el fenómeno del voluntariado. Es por eso que centramos parte de nuestra investigación en cómo el voluntariado, desde el objetivo número 17, en sus submetas 17.16 y 17.17, cómo articula. Y esto es muy importante para revalorizar el trabajo voluntario en la región y mucho más en nuestro país, es decir, en México. Bien, derivamos una pregunta de investigación que se hizo, se construyó a lo largo del tiempo, a lo largo de la investigación de más de 3 años, en donde decidimos poder relacionar dos modelos de gestión de voluntariado distintos, un modelo propuesto por Becerra y Berlanga, que es mexicano, y uno propuesto por Burich et al., que es un modelo que obedece más a la teoría norteamericana. Como todos ustedes saben y les comparto, los modelos norteamericanos de implementación de voluntariado o de gestión de voluntariado son unos de los más efectivos en términos de la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Ya por ahí Santiago nos platicaba un poco de este índice de sostenibilidad, pero debemos de analizar cada uno de los elementos de la sostenibilidad y el voluntariado, y lo que nosotros queremos, tanto en México como en América Latina, con nuestra investigación, es revalorizar el voluntariado como un actor fundamental
para la sostenibilidad de las organizaciones y de los programas que las empresas u otros actores implementen. De esto derivó dos hipótesis desde una perspectiva teórica y desde una perspectiva instrumental, y quiero comentarles que la unidad de análisis y un grupo representativo que utilizamos nosotros para la investigación fue específicamente el caso de la Ciudad de México en un organismo que es la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal o de la Ciudad de México, específicamente en el rubro asistencial de las instituciones que abordan la educación, la cultura y el desarrollo comunitario. Se decidió este rubro asistencial porque es el que mayor tiene representatividad y número de organizaciones en la Ciudad de México. Por otro lado, nosotros consideramos y consideré para la investigación estos dos modelos que les comparto, el modelo mexicano y el modelo norteamericano, que tienen unas características muy especiales y que tienen una representatividad y una importancia muy relevante en términos de sostenibilidad. Muchas de las actividades que se realizan en México, en las organizaciones de la sociedad civil y con todos los grupos de interés que interactúan con ellas, están enfocadas a ciertos aspectos de estos modelos. Y en las siguientes láminas les voy a platicar los hallazgos y qué es lo que nosotros y qué es lo que estamos proponiendo para nuestro país y para América Latina. Y para medir la sostenibilidad lo relacioné con el modelo de institucionalidad PAMS del doctor Humberto Muñoz Grande, que tiene que ver en la planificación, en la administración y cómo las organizaciones de la sociedad civil inciden en su metodología social y en la sostenibilidad financiera. Hoy, la sostenibilidad de las organizaciones tiene que ver con la procuración de fondos y los recursos de las mismas. Y el voluntariado es un actor clave que puede incidir y que debe de incidir en todo esto. Definitivamente algo que nos topamos y algo que me encontré en la realización de mi investigación fue que debido a las características de esta investigación y a su naturaleza, desde la parte cuantitativa, desde la parte cualitativa y desde su contexto descriptivo, nos presentamos que las variables no eran unas variables rígidas, es decir, unas variables que eran completamente homogéneas, sino que eran variables mixtas. Por eso descartamos nosotros la regresión múltiple, ya que la regresión múltiple no es tan cómoda para la naturaleza de las variables mixtas. Es por eso que utilizamos en esta investigación el análisis de correlación canónica no lineal, que nos permitió analizar de forma más efectiva las variables mixtas y esta dicotomía que nos encontramos en la investigación. Para darles una idea, se hizo un cuestionario en línea con 36 reactivos en 5 áreas claves. Estas se aplicaron a 78 organizaciones de la sociedad civil de las instituciones de asistencia privada, de las cuales 16 reportaron no tener voluntariado, por lo cual estas fueron descartadas, por lo cual quedó una muestra representativa de 62 organizaciones de la sociedad civil, lo cual hace más que representativa a esta investigación y que arrojó una heterogeneidad de más del 95%. Les quiero compartir en esta gráfica uno de los hallazgos fundamentales. Brevemente les comparto lo que estamos viendo en pantalla. Vemos 4 círculos. En el círculo del lado izquierdo, en donde vemos las abreviaturas de los modelos que les platiqué, que es Becerra y Berlanga, Burich y Muñoz. Esas son las 3 iniciales que ustedes pueden ver en esta pantalla. Del lado izquierdo, ustedes ven un conjunto de variables que están aglutinadas. Esto significa que los modelos de gestión de voluntariado que analizamos tienen una homogeneidad entre ellos. Sin embargo, al hablar de la sostenibilidad, nos pasamos al vector derecho de la pantalla. Quiere decir que los modelos de sostenibilidad planteados y las variables planteadas por el modelo de institucionalidad PAMS que ustedes ven del lado derecho no están alineados con el voluntariado que se está llevando a cabo en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Esto qué significa? Que las organizaciones en México, en este rubro asistencial,
no están alineados ni a la sostenibilidad financiera, ni a la opción legal, ni al objeto social a través del voluntariado. Ojo, esto es muy importante. La investigación no habla del objeto social, sino de cómo su voluntariado está incidiendo en estos fenómenos. Entonces, uno de los hallazgos más Luis, importantes... perdón, te quedan 4 minutos. Sí, claro que sí. Uno de los hallazgos más importantes, además de la confirmación de las dos hipótesis, es que el 51% de las instituciones de asistencia privada no responden a ningún modelo de gestión de voluntariado y que las instituciones no reúnen elementos que permiten determinar la existencia de un programa de voluntariado enfocado a una gestión integral. Es decir, que las instituciones y el voluntariado en las organizaciones en México se hace nada más a través de la promoción de iniciativas o actividades de voluntariado, en donde únicamente se ve el reclutamiento, la supervisión, la evaluación y el reconocimiento. Y uno de los hallazgos y una de las propuestas más importantes para México y para América Latina que derivó esta investigación es proponer el modelo mexicano de gestión de voluntariado y fortalecimiento institucional. Este modelo lo estaremos presentando próximamente con todos sus análisis y con todas sus ventajas, en donde estamos nosotros proponiendo hacia el sector de las organizaciones de la sociedad civil cómo pueden gestionar correctamente para proponer un modelo institucional y que le brinde legitimidad al voluntariado. Y este modelo, la ventaja que tiene es que también las empresas y todos los actores que articulen con las organizaciones lo podrán utilizar. Sandra, con esto termino mi presentación. Aquí están mis datos de contacto y cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Luis. Y ahí están los datos entonces de contacto con el doctor para cualquier cosa, cualquier duda. Y vamos con nuestro tercer ponente, por favor, nuestro cuarto ponente, que es ahorita con el que cerramos esta mesa. Maestra Beatriz Martínez, por favor, si gusta compartirnos pantalla y presentarse. Sí, claro que sí, muchas gracias. Un segundito. Listo. Ahí ya la ven, ¿verdad? Correctamente, estamos viendo la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Pues buen día a todos y a todas. Me da mucho gusto estar acá compartiendo el espacio con ustedes. Me presento, yo soy Beatriz Martínez, colaboro en Alternativas y Capacidades, coordinando el área de Fondos a la Vista. Es un área en la que nos dedicamos a ofrecer información institucional y financiera sobre las organizaciones de la sociedad civil en México. En esta ocasión yo les voy a presentar los principales hallazgos de Datos a la Vista, la segunda edición de Datos a la Vista, una publicación que hacemos de manera bianual en Alternativas para poder ofrecer información sobre la composición de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí también recopilamos algunos de los principales hallazgos o de los principales retos para poder obtener información sobre las organizaciones, y la publicación la van a poder encontrar muy pronto de manera digital, de manera interactiva, para que ustedes puedan ir leyendo las gráficas y poder tener como una interacción mayor con la publicación en nuestro sitio web en los próximos meses. Pero entonces, para poder comentarles, como antecedentes, me gustaría enmarcar la charla en este concepto de espacio cívico, el cual es este espacio, ya sea físico o digital, en las que las personas puedan ejercer sus libertades de expresión, reunión pacífica y de asociación, que permite que la ciudadanía se organice de manera en general, pueda manifestar disidencias sobre las decisiones que afectan sus vidas o nuestras vidas, y que también podamos expresar nuestras opiniones de manera libre. En este espacio convergen todas las personas, redes, colectivos, movimientos sociales, organizaciones constituidas o no constituidas, las donatarias autorizadas y cualquier persona que decida organizarse para poder tomar acciones en el espacio público y poder, poder aportar
a la solución de problemas públicos. Entonces, bueno, en este espacio, igual en el que se marca la charla, platicarles que esta publicación en específico va a ahondar sobre las organizaciones legalmente constituidas únicamente y en específico también aquellas que sean donatarias autorizadas. No sé si me conecto a la computadora, por ahí le sale una leyenda. Ahí ya la ven bien, ¿verdad? Creo que están con el micrófono apagado, pero si ahí la ven bien. Sí, se ve perfecto. Sí. Sí. Perfecto, continúo. Bueno, entonces, los principales hallazgos vienen enmarcados en este contexto de espacio cívico, que es el que me gustaría que nos centráramos un poco, porque desde Alternativas nos enfocamos en poder defender el espacio cívico y promover acciones que puedan habilitar un entorno propicio para la participación ciudadana y en donde se reconozca el trabajo de la sociedad civil organizada como actores legítimos para un sistema democrático, ¿no? Entonces, ahora, antes de continuar y poderles platicar un poquito sobre la problemática a la cual responde esta segunda edición de Datos a la Vista, comentarles esto mismo que les decía. Únicamente nos vamos a centrar sobre las organizaciones legalmente constituidas y las que sean donatarias autorizadas. Y como ya comentaba también Santiago, estos datos no son representativos, pero nos orientan un poco a poder conocer el trabajo de las organizaciones, ¿no? Aquí como problemática principal podemos encontrar que hay muy poca información sobre lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil organizada y las colectivas. Existe muy poca información, ya que solo hay 2 bases de datos públicas a las cuales se puede acceder. Es el Registro Federal de Organizaciones, aquellas que puedan contar con CLUNY, o también se puede acceder a la plataforma de transparencia de las donatarias autorizadas para aquellas que cuenten con la donataria autorizada. Entonces, estas dos bases son a las que se pueden acceder o plataformas. Sin embargo, los registros no se unen entre sí. Uno como organización constituida se puede registrar a cualquiera de los dos de manera voluntaria. Sin embargo, las bases pues contienen información duplicada que muchas veces es diferente a la que encuentras en el SAT, que la que puedes encontrar en el registro de Indesol. Y también uno de los problemas es que la información pues es difícil de interpretar. Muchas veces las bases no se pueden descargar de manera masiva, sino que tendrás que interpretar los datos uno por uno. Si puedes acceder a estas bases a través de oficios o solicitudes de información que puedas presentar al SAT o a Indesol, a veces es un poco complicado poder interpretar la información, ya que requiere tiempo de limpieza y tiempo de limpieza y algunas habilidades técnicas para poder interpretar y analizar los datos. Y bueno, para ello también es importante que no solamente existe este tema de que no existe toda la información necesaria, sino que aparte la importancia de poder trabajar los datos aún no está posicionado dentro del sector. El trabajo que realiza la sociedad civil organizada es tan extenuante y se dedica a la solución de problemas públicos y a proveer servicios que muchas veces el Estado no puede proveer, que se deja muy poco tiempo o queda muy poco tiempo para poder generar información de las mismas organizaciones para el sector. Entonces es muy poca información la que de repente las organizaciones a las cuales se puede acceder para que se puedan tomar decisiones basadas en evidencia. Y aquí, voy a dejar de compartir rápido porque me sigue apareciendo esta leyenda. Un segundito. Para compartirla nuevamente. Ya, espero que ya no la vean. Y bueno, estos 3 son 3 temas que incluyen en la problemática, pero también a estos agregar que aparte de que no existe información, pues esto se traduce en un desconocimiento sobre lo que realizan las organizaciones, lo cual sin duda pues va a estar ligado a que existen altos niveles o altos índices de desconfianza sobre lo que realizan las organizaciones.
además de que hay desconfianza y un desconocimiento alto sobre lo que pueden realizar las organizaciones, pues a esto se agregan las constantes declaraciones y decisiones del Ejecutivo que sin duda deslegitiman el valor de las organizaciones y las colectivas, ¿no? Ha habido muchas declaraciones en las cuales se critica a la sociedad civil organizada por ser neoliberal, conservadora, recibir incluso financiamientos del extranjero, además de que se han tomado distintas decisiones para dejar de otorgar recursos públicos a las organizaciones. Entonces, ante estos 5 contextos que podemos identificar para la problemática, es que el trabajo de alternativas, y en específico el de la publicación de datos a la vista, se centra para poder otorgar o para poder construir narrativas que estén basadas en evidencia y en información, para poder tener una defensa informada sobre lo que hacen las organizaciones. En la medida en la que exista mayor información disponible sobre la sociedad civil organizada, va a ser posible construir un entorno favorable para el sector, un entorno propicio donde haya un marco legal y fiscal que nos pueda servir o que pueda habilitar nuestro trabajo, que pueda haber una filantropía incluyente para la sostenibilidad de los proyectos, pero en medida de que exista toda esta información, se va a poder contar o tener muchísima más información sobre las distintas realidades que existen para las organizaciones y para las colectivas, porque como saben, el sector es bastante heterogéneo y la realidad de una organización es la misma que la de las demás, pero para esto, con toda esta información, pues se puede identificar qué es lo que se ha estado haciendo bien, qué es lo que se puede mejorar y a partir de ello, pues seguir tomando decisiones basadas en evidencia. Maestra, ¿no? quedan 5 minutos. Muchas gracias. Y ahí rapidísimo nada más para comentarles un poco de cómo es que realizamos este trabajo. Como saben y como ya les comentaba, pues nosotros nos dedicamos a la recolección de los datos, presentamos los oficios para poder tener acceso a esta información. Investigamos cada una de las organizaciones para poder acercarnos un poco más a qué es lo que realizan y a partir de ello vamos elaborando distintos análisis de la información para poder transformarla en publicaciones como esta, ¿no? Y para poder plantearnos o para poder acercarnos a estas preguntas, a estas publicaciones, nos planteamos una pregunta como esta: ¿cómo podemos entender al sector a la vez que fomentamos la toma de decisiones estratégicas y construimos narrativas que estén basadas en datos para coadyuvar a la defensa del espacio cívico? Entonces, a partir de esto es que la publicación pues está ya conformada en 3 secciones. Van a poder acceder a ella, pero les planteo aquí los principales. A junio de 2020 había un total de 45.885 organizaciones. Esto recordemos que es la suma de las organizaciones que pertenecen tanto al Registro Federal de Organizaciones como a las que tienen la donataria autorizada. El 92.7% pertenecía a este registro de Indesol por tener la CLUNY y el 21.7% contaba con la donataria. Sin embargo, bueno, es importante también recalcar que el 14.4% pertenecía a ambas bases, ¿no? Tenía tanto la CLUNY como la donataria autorizada. Y también es importante saber cuáles son las causas principales de las organizaciones. El 26.8% se dedica a temas de servicios asistenciales, mientras que el 26.5% se dedica a temas de desarrollo económico. Y aquí también para mostrarles nada más rápidamente cuáles son los 5 estados que conllevan que tienen más organizaciones. Como saben, es la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, bueno, esto sería diferente si hablamos sobre cuáles son las organizaciones con más número, cuáles son los estados con más número de organizaciones por cada 100,000 habitantes. Ahí los datos cambian y quienes tienen más organizaciones con respecto a su población son entonces la Ciudad de México, Oaxaca, Durango, Morelos y Colima. Y aquí un dato también importante que les quiero comentar es que cada vez menos organizaciones se inscriben de manera voluntaria al Registro Federal de Organizaciones. Esto es, si nos imaginamos de repente que vamos en un coche acelerando y teniendo una velocidad alta, cada vez vamos a poder acelerar menos o poder tener mayor velocidad como si nos estancáramos. Lo mismo está sucediendo con las inscripciones al registro de CLUNY. La tasa de crecimiento anual de las organizaciones que decidían inscribirse fue de 0.6%, es decir, que cada vez menos organizaciones forman parte ya de la CLUNY, y esto puede estar relacionado con las decisiones, como ya les comentaba, de la Circular 1 o de la eliminación del programa de conversión social. Porque una de las ventajas de poder
pertenecer a este registro era poder concursar por los recursos públicos, ¿no? Rápidamente les cuento, en la sección 2 vamos a poder encontrar información sobre los ingresos. Aquí ver uno de los datos más importantes es que las organizaciones cuentan por ingresos por donativos a 2017 únicamente por el 21%, mientras que por los ingresos autogenerados tenían donativos hasta por el 79%, perdón. Al revés, ingresos por donativos del 21%, ingresos autogenerados, a lo que las organizaciones podían ellas ir generando son el 79%. Esto es muy distinto a lo que muchas veces se puede pensar en la que las organizaciones sobreviven a base de donativos. En realidad, casi 8 de cada 10 pesos de las organizaciones viene de ingresos que ellas van generando a través de la venta de servicios, el cobro de colegiaturas, el cobro de algunas membresías, etcétera. Entonces, esto puede ser un dato importante, ya que muchas veces pues, las capacidades que tengan las organizaciones para generar sus propios recursos va a depender mucho de una organización a otra, ya que puede estar relacionado con con factores ya sean internos, la capacidad que nosotros tengamos para generarlos, las capacidades... Quedan ya nada más 30 segundos, por favor. Las capacidades técnicas que tengamos, muchas gracias. Puede estar relacionado también con la confianza que tengan las organizaciones. Y bueno, rápidamente también contarles ya únicamente en la última sección, podemos dar como una probadita de cómo es que son los donativos que reciben las organizaciones o las donatarias autorizadas, ver que los donantes otorgaron 3.236.79 millones de pesos a 3.088 donatarias, y ver aquí también que la inversión social es desigual. Si me permite nada más contar esta analogía, vemos que la inversión social es bastante desigual. Si nos imagináramos una fiesta en donde hay 3.088 invitados, que son las 3.088 donatarias que recibieron el dinero, veríamos que si a cada una les otorgamos una rebanada de pastel, que fue el donativo promedio, sería de 1.26 millones de pesos. Sin embargo, bueno, la realidad no es así. El 75% de las donatarias autorizadas recibieron donativos que van desde los 116 pesos hasta los 157.730 pesos. Ya casi terminó. Esto quiere decir que son menos dinero para muchas organizaciones. En cambio, solo un 25% de las donatarias recibieron donativos que van desde los 157.730 pesos hasta los 132.19 millones de pesos. Entonces, esto nos quiere decir que es más dinero para pocas organizaciones. Lo mismo van a poder encontrar sobre los ingresos, y nada más para comentarles que también vamos a poder encontrar algunos de los hallazgos de cuáles son los retos a vencer para poder tener información sobre las organizaciones. Y igual comentarles que la publicación la van a poder encontrar en nuestra página, que es alternativas.org, y ahí podrán tener toda la información de manera muchísimo más detallada. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, gracias. Bueno, vamos a continuar, por favor. En el chat hay dos preguntas que solamente quiero poner en la mesa porque ya tenemos únicamente 5 minutos más para terminar. Que una es dirigida a Santiago, del maestro Sergio Sierra de la Ciudad de México. ¿Por qué razón hubo una respuesta tan alta? No, ¿sí? Un no como respuesta tan alta, que bueno, Santiago, si un minuto, pues si quieres contestarla, por favor. Sí, bueno, son muchísimos los factores ahí involucrados, ¿no? Por un lado, contactamos a las organizaciones en el correo electrónico que tenían en el registro federal. Entonces, pues muchas veces, de repente nos llegaron respuestas así de, bueno, ¿y por qué nos escribes esta dirección? Y gente que no sabía que estaba registrado su correo ahí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es como nada más un ejemplito de por qué. Hay muchas organizaciones que igual, o sea, no sé, desde que les llega a la bandeja de spam, etcétera, y hay unas que simplemente no tienen interés o ven que es muy largo el cuestionario, etcétera. O sea, todas esas son nada más hipótesis, ¿no? Pero pues al final sí, lo único, o sea, al poder haber enviado todos esos correos, pues logramos un tamaño de muestra medio interesante, ¿no? Pero pues definitivamente sí hay que explorar por qué está pasando eso, ¿no? Pero
creo que lo que nos comentaban ahorita todos los compañeros es la importancia de tener el registro federal de cara a que ahorita estamos teniendo, pues bueno, no sé, incluso el desmantelamiento de Indesol es muy grave en el sentido de que pues vamos a empezar a dejar de tener incluso ese acceso a las organizaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más lo dejo ahí en la mesa. Muchísimas gracias, Santiago. Y una segunda pregunta que está planteada aquí en el chat está dirigida a la maestra Fernanda Ibarra a propósito del simulador. Preguntan qué simulador ocupaste, Fernanda, de la maestra Alma Olivia. Claro, muchas gracias, Sandra. El simulador lo calculé yo. Lo que utilicé fueron, obviamente, los indicadores del índice de capital humano publicado por el Banco Mundial, y para cada indicador busqué datos de personas con discapacidad en cada uno de los países. Entonces, censos de los países, para Pakistán muchísimos datos recopilados por la ONU, sobre todo, pero sí, lo calculé yo, y como les decía, muchos datos fueron directos y muchos otros fueron indirectos, porque no habían suficientes datos de personas con discapacidad. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda. La verdad es de que son aportaciones muy importantes, no solamente interesantes, sino muy importantes, sobre todo derivados del momento histórico que estamos viviendo en este momento, tanto en el mundo, dentro de lo que es esta emergencia sanitaria que nos ha llevado pues a un proceso de confinamiento forzado que es inédito para nuestra generación en los últimos 100 años, y otra para lo que estamos viendo como país en relación a las circunstancias sociopolíticas que en este momento están conformando una nueva forma de ver a este tercer sector. Muchísimas gracias a todos, y bueno, ya todos tienen sus informaciones, tienen sus contactos para de alguna manera, si están interesados en crear alguna publicación, en tomar en algunas de las universidades e instituciones que están participando en este momento, también tienen diferentes tipos de publicaciones, tanto para difusión como para divulgación, a las cuales pueden ustedes acercarse. Pueden también acercarse a los ponentes para hacer réplicas, extrapolaciones, para comentar los resultados, para hacer colaboraciones. Entonces, yo creo que es algo que es bien interesante como parte del efecto multiplicador que tiene este tipo de eventos en los que estamos asistiendo y hacia los que nos dirigimos como parte del contexto, parte del entorno en el que nos desenvolvemos. Muchísimas gracias a todos. Igualmente quedó a sus órdenes. Terminamos en este momento con esta mesa de datos y metodologías para la visibilización del sector, y en un momento más continuamos a las 12:10 para la evolución y tendencias de la investigación sobre la sociedad civil en el Congreso. Y vamos a hablar posteriormente de 2 décadas de investigación sobre el tercer sector, reflexiones y perspectivas, a las 12:50. Así es que damos por terminado. Muchísimas gracias, y vamos a integrarnos a los siguientes eventos. No sé si haya algún comentario final en un minuto. Yo me voy a permitir, ya se los Claro. puse, invitarlo a todos, a todas las personas que estén interesadas en el sector y que tengan un poquito de curiosidad por los datos, etcétera. Vamos a hacer el datatón sobre los donativos en línea en México. Les puse ahí la liga. Quien quiera participar, incluso yo les invitaría a los ponentes, sobre todo, por ejemplo, a Beatriz o a Julio Casas, que andan por ahí de CEMEFI, que nos acompañen. Vamos a tratar de explotar bases de datos de donación en línea para tener más y más datos para el sector. Perfecto. No, pues hay que unirnos a este datatón. Sí, aparte de a todos los que estamos en esta mesa, como que se nos da el amor por los datos. Así es que muchísimas gracias a todos, y una maravilla haber estado participando con ustedes. Nos vemos, primeramente Dios, en los siguientes eventos de este congreso y en el congreso del próximo ciclo, del próximo año. Igualmente, primeramente Dios, aquí vamos a andar. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Saludos Gracias. a todos. Hasta luego. Gracias.
Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego.